En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 6, 14, 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. En este 3 de febrero, la Iglesia celebra hoy a San Blas y San Óscar. Unos brevísimos datos de estos dos santos a los que hoy celebramos. San Blas fue obispo de Sebaste en Armenia por unanimidad del pueblo y el clero. Cuando es desatada la persecución por parte del emperador, se refugió en una cueva. Sin embargo, fue descubierto y martirizado allá en el año 316. San Blas es considerado el patrono o quien intercede para quienes tienen enfermedades en la garganta. San Óscar fue el evangelizador y el primer obispo de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven en el año 865, agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. San Blas y San Óscar rueguen por nosotros. Unas breves reflexiones en torno al Evangelio que acabamos de escuchar. El martirio de Juan el Bautista. El Señor nos invitaba a conservar el amor fraterno, a no olvidar la hospitalidad, pero también vamos mirando cómo el pecado nos va desconectando de toda realidad
y entonces va surgiendo la idolatría, el ansia de dinero, el ansia de poder, la avaricia, que pues lastimosamente hoy se ha apoderado de tantos y tantos corazones. Y precisamente cuando hay ambición, cuando hay poder, muchas veces se puede mal utilizar precisamente ese poder para subyugar, para vivir a sus anchas y ser capaces de sacar a quien se interponga en el camino. Y es lo que sucede con Juan. El rey Herodes está consciente, dice: yo mandé a decapitar a Juan el Bautista, y es él el que ha resucitado. Ante la noticia de que Jesús actúa, y muchos piensan que es Juan a quien Herodes mandó decapitar. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad. Cómo denuncia abiertamente el mal. Flavio Josefo, el escritor judío, habla en sus antigüedades y le atribuye el miedo que Herodes tenía de que en torno al escuchar la predicación de Juan, muchos hicieran una revuelta política. Marcos nos presenta un motivo más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes. Y Juan decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como hemos escuchado en el texto, Juan apreciaba a Juan, pero a pesar de esa denuncia, dice, lo respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo. Pero la debilidad de este rey, vulnerable, y las intrigas de la mujer y de su hija acabaron con la vida del más grande nacido de mujer, del precursor del Mesías. Por tanto, Juan está defendiendo la santidad de la familia, evitar el adulterio y todo atentado contra la santidad de la vida matrimonial. Hoy también este tema sigue siendo de profunda actualidad. De Juan aprendemos sobre todo la resiedumbre de carácter, la coherencia de su vida con lo que predicaba. Preparó los caminos del Mesías, predicó incansablemente y con mucho brío la conversión, el arrepentimiento. Mostró claramente al Mesías cuando éste apareció. No usurpó ningún papel que no le correspondiera. Incluso llega a decir: conviene que él crezca y yo disminuya. No soy digno de desatarle las sandalias. Cuando fue el caso, denunció con intrepidez el mal, cosa que cuando afecta a personas poderosas suele tener consecuencias fatales. Y por último, miramos también cómo puede confabularse el mal, cómo una madre aconseja mal a su hija y termina asesinando a los enviados de Dios. Que San Blas y San Óscar, a quienes hoy celebramos, y al mirar a Juan el Bautista, que sufre por ser auténtico profeta del Señor, también nos comprometamos a actuar en el bien, en la verdad y en la justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.